El arzobispo me llamó y me dijo, tiene que ir a la audiencia. Estamos hablando de Pérez Cerantes. Pérez Cerantes. Tiene que ir a la audiencia a ver que van a hacer un juicio contra varios militares a las 10 de la noche. El que estaba en ese momento, disculpen las interrupciones, era Raúl Castro, el que estaba frente a la plaza. Entonces, sí, pero escondido, junto con Barbarroja. Y la tragedia fue, estuvieron allí hasta las 2 de la mañana echando cosas contra 4 militares. Y echándole culpa y culpa y culpa y culpa, no tuvieron quien los defendiera ni nada. Y hasta que por fin a la... Fue un juicio sin abogado defensor. Sin abogado defensor, sin abogado defensor. Y la gente por allá, el público por allá, mezclado entre la familia y la gente nueva que estaban por allí y los auxiliares de los militares. Aquella había un ambiente tremendo. Entonces, como a las 10 menos 20, 10 menos cuarto, le pronuncia la sentencia, fusilamiento a los 4. Pero ese fusilamiento a los 4, que todo el mundo queríamos que lo iban a hacer en otro lapso de tiempo, que lo iban a hacer después con una defensa, como se hacían los juicios, con un abogado defensor, con una apelación, nada de eso existió. Entonces, cuando yo me iba, un capitán me dice, no padre, usted no se puede ir, tiene que venir con nosotros. Y yo creía que era, vamos a ir a Boniato a dejar a los 4 presos, esto en Boniato hasta el nuevo juicio. Esa fue mi idea. Pero en el camino, cuando yo veo que no vamos a Boniato, sino vamos a las afueras de Santiago, ya me di cuenta que íbamos a un lugar desconocido. Y el lugar desconocido era la Loma de San Juan. Y allí habían abierto un hueco, diría yo, de esta profundidad que aquí tenemos. 2 o 3 metros de altura. Sí, el ancho más o menos parecido a este, cabría un hombre y medio de ancho. Y largo. Largo, tenía como de aquí a la esquina. Y la buldosa estaba al lado con una loma de tierra que había cavado para después echarlo sobre los cadáveres. Llegamos allí y eran ya como las 2 de la mañana. Y cuando llegamos allí, vemos que había un montón de jeepis. No había luz eléctrica, no había teléfono, no había nadie. Era un monte, había ese hueco y delante de ese hueco una colección de jeepis de todo tipo y nada más las luces de los jeepis, nada más. No se conocía más nadie, no se veía la cara de nadie, ni nada. Y allí se comenzó entonces a las 2. Pero cuando bajaban de un camión blanco, que yo nunca lo había visto, ahí traían a un montón de presos más. O sea, aparte de los 4, llevaron más. Sí, señor, 50 y pico hasta llegar a la cifra de 71. Cuando yo hablé con el capitán, sin darse cuenta, me enseñó la lista y habían borrado uno. Así que uno que escribió en la máquina de escribir borró a un amigo suyo. Y fueron 71. La prensa siempre dijo 72, pero es mentira. Fueron 71 los que se fusilaron allí. ¿Y usted pudo dar la extrema opción a alguno de ellos? Sí, entonces pero primero yo hablé con el capitán y le dije, señor capitán... ¿No recuerda el nombre del capitán, padre? Perdone. Me parece que era vecino, pero no pude... ¿Vecino Alegrete? Sí, me dijeron después que era vecino, porque figúrate, primero yo no conocía las caras, aquello yo lo juro todo. Entonces le dije al capitán, señor capitán, usted no puede detener esta cosa. Le dije sí. Y él dice, no, padre. Yo le dije, fíjese usted, quiero decirle, le dije, me acuerdo yo, que yo soy un cura y yo me maté para tumbar a Batista, pero crear una república con todos los derechos amparados por la Constitución cubana. Y la Constitución cubana no admite este espectáculo. Entonces me dijo él, yo lo siento, padre,
pero si yo no fusilo, me fusilan a mí. Y en eso dieron órdenes y me empezaron a traer de 2 en 2. Como no había más cura que yo, el arzobispo se enteró y después de 4 horas, como a las 2 de la mañana, mandó 2 o 3 curas. Me dijeron que vino de San Francisco, de la iglesia de San Francisco, que vio aquel espectáculo y se fue. Le cogió miedo. Otro fue el padre Rivas Canepa, amigo mío. ¿Cuántas horas duraron las ejecuciones, padre? Hasta de 2 de la mañana hasta las 10 menos 10 de la mañana. San Juan, todos estos hombres no fueron procesados en ningún momento, ¿no? Ninguno. Ningún juicio. Ninguno. Eso los recogieron no se sabe dónde. El trama era así: sacar 1 o 2 del camión, llevarlo hasta mí, y si había otro cura por la mañana, llevarlo a otro. Si quería confesar, se confesaba; si no, hablábamos unos minutos, porque no nos daban nada más que unos minutos. Yo le daba la absolución, yo le daba la bendición de Dios, yo lo llenaba de ánimo, yo le decía que tenga fe, que este no es el final. Y entonces ellos se sacaban el anillo y los relojes y me... ¿Había interés en las personas esas? Bastante, más de lo que yo creía. O sea, murieron con dignidad. Algunos, hubo uno que al venir para acá se fajó con un guardia que yo lo tenía enfrente, le metió un tanganazo aquí al guardia y le quitó el arma. Pero en eso vinieron 4 o 5 que estaban al lado, todos estábamos pegados. Y le dio también otro tanganazo a ese y lo mataron ahí enseguida fusilado. Ese no tuvo asistencia mía. Me cayó uno que era un muchacho joven y que me dijo que no estaba bautizado. Y entonces yo le dije: chico, pues yo te voy a bautizar. Y por allí mimito había un charco de metal lleno de agua para los animales. Parece que por allí había algunos caballos, alguna vaca y eso. Y yo encontré leche de una vasija de leche. Vasijita de esa vacía, y con esa la lavé un poco y con eso la bauticé. Y me acuerdo que le eché bastante agua que le cayó aquí en la camisa. Y le dije: perdóname, chico, pero yo no tengo toalla ni tengo nada. Y entonces me dijo así, mira qué sabio el muchacho ese: no se preocupe, padre, que pronto me voy a revolver con la tierra. A mí se me pararon los pelos y yo dije: hombre, qué coraje. Qué coraje. Ese era cristiano, tenía un rosario en la mano, y entonces yo le di la bendición papal y toda esa cosa. Le di más tiempo que a los demás porque sabía que era cristiano. Y entonces, no había estado bautizado. Ya tenía en el corazón. De corazón. Se fue al cielo ese mismo día, entró en el reino de los cielos. Los otros tendrían que pasar por el purgatorio. Los que hicieron cosas malas aquí tendrían que pasar, qué sé yo, en un proceso. Pero ese enganchó al cielo esa misma noche.